A primera vista puede parecer difícil de explicar, pero lo cierto es que las alopecias han empeorado durante el confinamiento y ello es así porque el estrés es uno de los principales motivos del agravamiento. Además, el miedo a acudir al especialista durante la pandemia ha hecho que tratamientos iniciados se hayan suspendido y el COVID-19 podría agravar la pérdida de cabello por distintos mecanismos. Vamos a hablar ya con Miguel Sánchez Viera, que es director del Instituto de Dermatología Integral. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿La pérdida capilar es la gran olvidada del confinamiento y los efectos de la COVID-19? Bueno, es una manifestación más que estamos descubriendo. No es una manifestación afortunadamente severa para el estado general de nuestra salud, pero sí es una manifestación que quien la padece y no sabe exactamente por qué le ocurre, muchas veces le crea problemas importantes. Doctor, ¿y se confirma que el miedo al contagio ha hecho que los pacientes dejen de acudir al dermatólogo para tener un diagnóstico o seguir un tratamiento? Bueno, no solo el miedo al contagio, sino el confinamiento al que hemos estado sometidos la población durante muchos meses. Eso ha hecho que muchos de los procesos que había con pacientes que no tenían enfermedades todavía diagnosticadas o que estaban en proceso de diagnóstico hayan suspendido sus procesos porque había otra prioridad, porque se habían cerrado los centros para dar paso a pacientes de COVID, y eso ha hecho que algunos problemas dermatológicos, algunos severos, como el cáncer de piel, por ejemplo, hayan continuado evolucionando. ¿Ese cabello que se ha perdido durante la primavera y el verano ya no se recuperará de forma natural? Sí, en la mayor parte de los casos se recupera. La pérdida de cabello que estamos viendo en pacientes que han padecido COVID o que simplemente sin haber padecido COVID han estado sometidos a un estrés importante es un fenómeno que es conocido, que aparece en otras enfermedades o en otras situaciones y que una vez que pasa esa situación, ese momento de estrés, poco a poco el cabello va de nuevo volviendo a su densidad y a su situación normal. Es un fenómeno que se llama defluvio telógeno. Doctor Sánchez, ¿cuántos cabellos se pierden cada día en un proceso normal? En condiciones normales perdemos entre 100 y 150 cabellos todos los días, que son cabellos que se están renovando, son cabellos que caen en el ciclo normal de las células que forman el pelo y que poco a poco van siendo sustituidos por otros, de modo que prácticamente no tenemos una repercusión en nuestra densidad de cabello normal. Es perder uno para recuperar otro. Solo cuando hay problemas severos o hay patologías específicas del cabello, distintas alopecias, después de esta pérdida normal puede no recuperarse la totalidad de ese cabello. Claro. Pero habitualmente lo recuperamos. A partir de esta cifra ya deberíamos empezar a preocuparnos. Sí, tampoco se trata de contarlo uno por uno porque además la cantidad varía y varía de una persona a otra y varía de unos momentos del año a otros. Es conocido el fenómeno del otoño. En el otoño cae más cabello porque ahí queda un recuerdo genético de cuando éramos animales de muda y perdíamos el cabello y lo mudábamos en el otoño. Entonces, se trata de cuando vemos una caída que es mayor que la que estamos acostumbrados a ver cuando nos lavamos el cabello, cuando nos peinamos, etcétera. ¿Y cuáles son los principales enemigos del cabello? Bueno, hay muchos factores que influyen negativamente en el cabello. La alimentación, estados hormonales, el estrés, la genética. Hay muchos problemas del cabello, como otras enfermedades de nuestro organismo que tiene una base genética y que se activan en un momento determinado de nuestra vida. Se trata de cuando notamos que estamos perdiendo cabello, consultar con el especialista y analizar y ver exactamente cuál de esos factores está influyendo o está implicado. ¿Por qué el estrés o la ansiedad son causas directas de pérdida del pelo? Bueno, el estrés no es bueno para nada para muchas enfermedades el estrés es un factor agravante y en el cabello del mismo modo, no es la única causa que hace que perdamos cabello, pero sí que cuando estamos sometidos a situaciones de estrés tenemos una pérdida de cabello mayor de la normal y si tenemos alguna patología del pelo, si tenemos alguna alopecia, normalmente se agrava. Pero como digo, no es algo específico del cabello. Ocurre con las úlceras de estómago, ocurre con muchas enfermedades. Claro, ¿la caída del cabello en placas es una consecuencia de un proceso continuado de estrés?
Bueno, no exactamente. Hay una enfermedad que es muy conocida, que conocemos bien los dermatólogos, que se llama alopecia areata, que puede manifestarse desde la infancia, en la que aparecen de manera súbita, muy rápida, calvas, calvas redondas que a veces confluyen y pueden llegar a producir una pérdida total de cabello. Esas calvas, esa alopecia areata, tiene muchas causas. Una de ellas es genética. Hay familias que la padecen prácticamente todos sus miembros, pero el estrés es una de las causas frecuentes de esa alopecia areata. ¿Y por qué la COVID-19 afecta a nuestro cuero cabelludo? Hay varias hipótesis, se está estudiando, no tenemos, es un fenómeno nuevo como todo lo que ha traído la COVID-19 y es un fenómeno que estamos empezando a analizar. Uno de ellos es, como digo, la situación de estrés. Enfermos que han padecido la enfermedad de una manera grave, que han estado en la UCI, tienen esa manifestación de defluvio telógeno que la vemos en otras enfermedades, en otros procesos que han producido, que nos han obligado a estar en la UCI y en tensión. Pero sabemos también que el virus afecta y tiene receptores en muchas células del organismo, no solamente en células respiratorias. Por ejemplo, se ha descubierto recientemente que en las células grasas hay receptores para el COVID-19 y sabemos también que hay alguna relación entre esos receptores y unas hormonas que influyen mucho en el ciclo del cabello, que son los andrógenos. Entonces, hay varias hipótesis, hay varios caminos, iremos conociendo poco a poco cuáles son esos mecanismos. En todo caso, ¿han aumentado las consultas de pacientes que han padecido esta enfermedad y han sufrido una pérdida de mayor cabello que antes de estar infectados por el coronavirus? Sí, eso lo hemos visto de una manera muy importante en todos los centros que nos dedicamos a dermatología, todos los dermatólogos, y no es un fenómeno inmediato y eso ocurre en muchas otras enfermedades. Es un fenómeno que los pacientes lo han notado varios meses después, a veces un par de meses después de haber padecido el proceso, pero sí, sí, de una manera importante. Doctor, ¿y qué riesgos corren los pacientes que no recuperan sus revisiones dermatológicas? Bueno, depende de qué problema tuviesen. Eso sí que debemos aconsejar a los pacientes volver, afortunadamente, la situación siguiendo las recomendaciones en cada momento y en cada lugar de las autoridades sanitarias, pero recomendamos volver a sus citas, a sus controles, porque hay muchos tipos de enfermedades dermatológicas. Algunas son molestas, pero no son severas, pero hay algunas que son severas. El cáncer de piel, hay muchos tipos de cáncer de piel, pero algunos de ellos pueden ser realmente peligrosos para la vida y pueden producir metástasis y pueden producir desafortunadamente muerte. Entonces, no dejemos nuestras revisiones, pongámonos en contacto con nuestros especialistas, nos dirán en cada momento cómo y cuándo debemos hacer nuestra visita con las medidas de seguridad que todos sabemos, la mascarilla, por supuesto, las distancias, el gel de manos, el lavado de manos, pero volvamos a nuestras revisiones y volvamos a nuestras rutinas, igual que volvemos a los colegios. Doctor Sánchez Viera, ¿y la telemedicina cree que puede ser una solución eficaz en el caso de la dermatología? Bueno, puede ayudar en muchos casos y de hecho en los momentos duros de la pandemia, en el momento duro del confinamiento, muchos pacientes han podido seguir siendo atendidos y controlados por su especialista gracias a la telemedicina. No nos sirve para todo, hay tratamientos que evidentemente necesitan la presencialidad, a nadie se le ocurre cómo podríamos operar a alguien por telemedicina, pero sí que nos permite mantener ese contacto, dar consejos a los pacientes, hacer un seguimiento, poder decirles si un problema que nos están consultando es un problema urgente y sí que merece la pena ir a un centro sanitario o puede esperar. De modo que sí, es una herramienta que nos está ayudando mucho. Bueno, para terminar, le voy a preguntar sobre esos hábitos obligados que tenemos que tener ahora debido a la pandemia. ¿El uso de mascarillas y la higiene de manos nos obligan a un cuidado especial de la piel? Sí, sobre todo la higiene de manos, el lavado repetido, el contacto con geles alcohólicos, sí que nos obliga a que utilicemos más hidratación de la habitual, porque todos estos productos van produciendo un deterioro de la capa externa de la piel, lo que se llama estrato córneo, que es lo que nos mantiene hidratada y que es lo que nos asegura que tengamos una barrera eficaz para que otros agentes que pueden ser problemáticos no la atraviesen. Entonces, como se produce esa deshidratación continua, tenemos que contrarrestarla hidratando frecuentemente esas manos que estamos lavando con frecuencia. En cuanto a la mascarilla, el tema es diferente. La mascarilla nos produce, de alguna manera, una oclusión en una
una zona de nuestra piel y un roce de manera repetida. Hay pieles que lo toleran perfectamente, pero hay otras pieles que no. En esos casos podemos optar por esas mascarillas que tienen eficacia, pero que son de materiales textiles, el algodón, por ejemplo, con distintas capas o con filtros en su interior, pero que transpiran mejor y que producen un roce menor. Y también hemos tenido consultas de pacientes que tienen problemas agravados por esas mascarillas, acnés que se agravan, por ejemplo, o cánceres de piel que había pequeños en la zona de los labios y que el roce los pone de manifiesto o los irrita. Entonces debemos consultar si tenemos un fenómeno que no estamos acostumbrados a verlo, que nos llama la atención, debemos consultar porque puede haber un problema serio. Pues doctor Sánchez Viera, director del Instituto de Dermatología Integral, muchas gracias por todos estos consejos y que vaya muy bien. Muchas gracias. Buenos días.